Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo, en coproducción con la Fundación Solón, presenta Hoy es todavía. En esta edición, el proceso de cambio y el MAS. Yo me encontraba con el Álvaro en el Palacio y me decía, y éramos muy amigos antes, muy amigos, teníamos mucha confianza, y me decía, ¿y qué hace un anarquista aquí? Me dice, ya he venido a destruir el Estado-Nación para construir el Estado plurinacional porque tú no lo vas a hacer. Y se mataba de risa, así como, ¿no? Si se impone el entorno palaciego, estamos yendo al abismo. Y el MAS, su última oportunidad que tiene, la está jugando y la va a perder. El David, cuando yo era su asesor, me enseñó una cosa que yo le aprecio mucho. Me dijo, Chato, no vamos a cambiar este país de manera violenta. Vamos a cambiar este país como en las comunidades, por consenso. Tenemos que discutir, tenemos que convencer a la gente, tenemos que hacerlo por consenso. Eso después de mi autocrítica lo he convertido que hay que hacer transiciones consensuadas. Vamos a cambiar, pero hay que hacer, aunque sean lentas, unas más rápidas, otras más lentas. Pero tenemos que avanzar con transiciones consensuadas porque eso es construcción de hegemonía. El indígena tiene que construir la hegemonía. Y la hegemonía no se construye con violencia. Yo he aprendido eso y le agradezco mucho al David porque es otra perspectiva de la política. La política no como el enemigo, la definición del enemigo, como lo define Vladimir Ilich Lenin y bolchevique y Carl Schmitt, el nazi. De la misma manera definen al enemigo. La política tiene que salir de eso. La política es, como dice Rancière, es la suspensión de los mecanismos de dominación. Es la desmesura del pueblo, donde el pueblo, que no es la totalidad, se convierte en la totalidad. Y debíamos buscar la hegemonía. Si rompen con los de Buenos Aires, puedo apoyar más. Pero hay que romper con los de Buenos Aires, porque los de Buenos Aires es peligroso, es lo que ha llevado a la derrota. Han hecho evaporar el proceso de cambio. Nosotros llamamos movilización prolongada a todas las movilizaciones que se dan entre el 2000 y el 2005. Ahí los actores y protagonistas eran colectivos y multitudes, y sobre todo organizaciones distintas. Estaba la Coordinadora del Agua, ¿no? Estaban, digamos, organizaciones como las Fabriles de Cochabamba, el Óscar Olivera, que permitieron y fueron como la estructura que lanzó y sustentó, digamos, la movilización de la Guerra del Agua a fines de 1999 y principios, porque en realidad fue larga, del 2000. Entonces, eran organizaciones de carácter multitudinario y además que estaban buscando un proyecto autogestionario, la administración autogestionaria del agua. Entonces ahí no estaba el MAS. Después el bloqueo indígena campesino de septiembre del 2000, donde Felipe Quispe era el conductor, el secretario general ejecutivo de la CESUTCB, él radicaliza y logra un bloqueo indígena campesino a 4 ciudades, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Casi dura 2 meses. Las rebeliones indígenas se daban de manera muy paralela y distinta a las rebeliones nacional populares. Pero en El Alto se da una especie de cruce. Lo nacional popular se junta con el planteamiento indígena radical. Y ese es el momento de que ya el proceso es irreversible. La Guerra del Agua ha sido un acontecimiento sustantivo porque precisamente recupera 2 memorias, la memoria larga y la memoria mediana de lo nacional popular. Ya era irreversible. Y por lo tanto, esa es la base de la agenda de octubre, que principalmente para los dirigentes salteños era la nacionalización de los hidrocarburos. Pero después, por las luchas, por la incorporación de los movimientos indígenas y de los otros sectores, se pide la incorporación de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, sobre todo por el Cabildo de Cochabamba, donde se resuelve convocar a la Asamblea Constituyente. El 2002 hay una marcha indígena de tierras altas y de tierras bajas,
¿Qué es lo que piden? Que se llame a Asamblea Constituyente, que no se vaya a elecciones, porque no se puede ir a elecciones con una constitución nacional y colonial, había que cambiar la constitución. Hacen una marcha. El MAS se opone a la marcha, boicotea constantemente la marcha y se alía con la derecha para convocar a las elecciones y no a la Asamblea Constituyente. Ahí empiezan las diferencias, las diferencias entre el MAS y la movilización y las organizaciones de la movilización. Y son muy fuertes, pero, digamos, se va a las elecciones. El MAS es la segunda fuerza. Tienes un partido que estaba más preparado para las elecciones, pero no para la movilización, y tampoco entendía la movilización, porque el MAS en realidad viene ¿de dónde? De las tradiciones nacional populares heredadas, de la izquierda que nunca se hizo su autocrítica, a pesar de la caída del muro de Berlín, a pesar de la caída de los estados socialistas. Para ellos no pasó nada, nunca han cambiado su discurso. No es mérito del MAS, nunca fueron méritos del MAS, fueron méritos de las victorias políticas del pueblo, que abrieron unas condiciones de posibilidades completamente distintas. Se rompió el respeto al orden político, es decir, la gente ya no iba a votar por alguien, por los doctorcitos, iba a votar por alguien que sea igual a sí mismo. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Se cambió psicológicamente, se cambió el ambiente político, se cambió todo. Bueno, el MAS y la derecha forzan unas elecciones y sale el MAS, pero no por mérito propio, por mérito de un pueblo que ya había vencido. El MAS se beneficia de esas victorias, se sube a la cresta de la ola sin tener mayores méritos. Las organizaciones indígenas, que eran las más claras, lo que estaban haciendo es pensar en transformar el Estado, descolonizar el Estado a través de la Constituyente. Ese era su proyecto. Y ya con el MAS como segunda fuerza en el Parlamento se producen otras diferencias importantes. Tienen una marcha de Caracollo a la San Francisco donde piden el 50-50%. Cuando ya el agente de octubre plantea la nacionalización. Cuando el MAS llega al alto, los azotan. Les dicen, nosotros hemos peleado por la nacionalización. El Evo cambia el discurso y llega a la San Francisco y dice nacionalización. ¿Pero qué estaría pensando que es la nacionalización? Fíjate las diferencias. Las diferencias eran grandes entre la concepción del MAS y la concepción de las organizaciones y de las organizaciones, sobre todo movilizadas, de los movimientos sociales, eran completamente distintas. Es decir, era un pueblo que estaba movilizándose conscientemente, no estaba manipulado. En ese contexto de la Agenda de Octubre, el gobierno de Carlos Mesa no cumple con la Agenda de Octubre. Y ahí se genera una nueva movilización, que es la gran movilización de una segunda guerra del gas, porque es por la nacionalización. Se toman La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí y se termina tomando Sucre. En la mañana entran los ayllus y en la tarde entran los mineros, con un muerto en el haber. Ahí estaban sesionando para hacer una sustitución constitucional que vaya o al presidente del Congreso o al presidente de diputados. Pero el pueblo evita eso. Cuando ocurre esto, los diputados se ocultan en los cuarteles. Se van a ocultar los cuarteles. Los que pueden, otros se quedan en los hoteles, pero ya estaba tomada la ciudad. ¿Y qué les dicen los oficiales? Los oficiales les dicen, nosotros no vamos a pelear por ustedes. Ustedes tienen que ir al Congreso y resolver este problema. O sea, no los cubren, los obligan a ir al Congreso y se hace la sustitución constitucional que conocemos con Belcé, que ya no tenía ningún mandato, sino que tenía que convocar las elecciones. Y ahí se dan las elecciones. Y obviamente en ese contexto gana el MAS, pero no es por mérito propio, es porque había un contenido. El problema es que una vez en el gobierno se construye el mito de que es un gobierno de los movimientos sociales, que es un gobierno indígena, y peor aún, que es un gobierno de la nacionalización. Ese gobierno es el que ha desnacionalizado los hidrocarburos con los contratos de operaciones. Es terrible lo que ha pasado. Tenían que apoyar críticamente y movilizadamente. ¿Pero qué hicieron las organizaciones? Se fueron a Sucre. Dijeron, vámonos a Sucre, que hagan lo que quieran estos invitados. Vamos a Sucre y en Sucre cambiamos la constitución y cambiamos el país.
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en ese transcurso? Se forma una estructura de poder. Una estructura de poder que obviamente no estaba por el cambio, no estaba por la Constitución, ni entendían la Constitución. Que redactaban macanas cuando se tuvo que redactar la Constitución, han redactado barbaridades, yo tengo, son 700, más de 700 artículos. Algunos eran coherentes, la comisión de Romero, sobre tierra, sobre medio ambiente, estaban las ONGs, bastante coherentes, son los únicos que han logrado escribir. Yo me pasé a la comisión Visión de País con Félix Cárdenas, que no era del MAS en aquel momento, era indianista, entonces era crítico del MAS, y nosotros lo que hicimos es apostar por el documento del Pacto de la Unidad que se llamaba Estado Plurinacional Comunitario. Durante 3 años, después de la guerra del gas, discutieron las 5 organizaciones, hicieron un documento que se llama eso, que era la base de la Constitución. Ahí está nuestra Constitución, en la propuesta del Pacto de la Unidad. Entonces, les entregaron a todos los constituyentes del MAS, pero no leyeron, les importó un queso. Empezaron a manipular, a mandar gente, a querer controlar la constituyente, pero no, era incontrolable, eran 250 constituyentes, de más sus asesores, más funcionarios, era muy difícil controlar eso. Al principio hay que rescatar esos videos que se los ha llevado el Álvaro a la vicepresidencia porque quería hacer su historia oficial de la constituyente. Los videos, porque se ha grabado todo, son impresionantes, es impactante lo que ocurrió. ¿Quiénes hablaron? Las mujeres, en su idioma, quechua, aymara, guaraní, hicieron temblar el teatro. Y era difícil, porque vos hablabas, no estábamos acostumbrados a eso, hablabas y era un teatro grande y resonaba tu voz. Entonces daba hasta temor hablar. Fueron discursos muy fuertes. Cuando hablaron los hombres, esto es una anécdota de lo más interesante, hablaron los hombres con su sombrero de ala ancha, pero no hablaron como las mujeres con coraje. ¿Sabes qué decían? Se pusieron a llorar. Mi mamá Talla tiene la razón, las apoyaron. Fíjate el comportamiento en un momento tan difícil donde el país se estaba encontrando. Era la primera vez que, esa es la Asamblea Constituyente, el país, sus rincones, sus comunidades se encontraban, se veían, ya no eran fotografías, se olían, estábamos ahí. Era un momento fundacional. Se estaba fundando este país por primera vez, pero el MAS no entendió eso. Lo que hicieron, querían manipular, querían controlar. Habían discusiones de lo más espantosas, de sus asesores y del Evo mismo, cuando nosotros propusimos que solamente tenía que haber un poder, el poder social, y sobre ese poder social podían aparecer otros poderes, órganos de poder. El Evo vino, porque lo llamaron, y dijo, no, ¿cómo vamos a hacer un poder social? ¿Cómo vamos a pagar a los funcionarios? Si les pagamos a los funcionarios, van a volverse funcionarios, no van a ser contrapoder, alguna cosa así, dijo. Ya había, pues, conflictos en la propia constituyente. Esos conflictos que además han derivado en una declaración y una movilización de las organizaciones indígenas, del CONAMAC y el CIDO, que hicieron una movilización, porque no querían, el MAS no quería Estado plurinacional. Yo creo que el vicepresidente Álvaro no tenía mucho temor de la Asamblea Constituyente, mucho temor. Creía que la Asamblea Constituyente podía quitarle protagonismo y él empezó a difamar a la Asamblea Constituyente. Yo me acuerdo, tuvimos discusiones en mi casa, muy serias y muy acres en relación a la Asamblea Constituyente. Y hay una declaración que está en uno de los artículos que lo han borrado, no sé qué rato lo ha hecho borrar el Álvaro, es un delito eso, que decía, los recursos naturales no están destinados a la mercantilización, sino al vivir bien. Eso decía el artículo. Y yo lo tengo, ese artículo. Y lo tengo en las primeras impresiones de la Constitución aprobada. Pero después, ¿sabes qué? Si vos revisas las actuales ediciones, no está ese artículo. La Constitución es la redacción en base al documento del Pacto de la Unidad. Entonces, quienes han redactado verdaderamente han sido las organizaciones sociales. Ha sido el Pacto de la Unidad el que ha redactado nuestra Constitución. Yo no sé si a través de la vicepresidencia hablan con toda la gente que es representante de lo que es la media luna. Entonces les dicen, bueno, pues ustedes no están en la Constitución, ¿por qué no discutimos?
y se encarga a los 3 Carlos y convierten al Congreso en un Congreso constitucional, lo que no podían hacer. Estaban interviniendo la decisión de la Asamblea Constituyente que está sobre todo poder constituido. Eso es un delito, que tienen que incorporar a la República, que no sea Estado plurinacional. O sea, esas son ceras. Porque en realidad, república es res pública. El Estado plurinacional sigue siendo república, es cosa pública. Están los órganos de poder. No dejamos de ser república, pero querían que esté la república. Entonces cambian 20% en temas específicos y singulares que afectaban a las oligarquías. Y esos logran modificar. Es decir, amortiguan ciertos aspectos. Lo que logran es artículos operativos que afectaban de manera directa, digamos, al funcionamiento económico, pero no les preocupaba el marco. Lo que no se dan cuenta que el marco, el núcleo de la Constitución se mantiene. Estado plurinacional, comunitario y autonómico, la condición precolonial de las naciones y pueblos indígenas, el autogobierno, ¿no?, de los pueblos, se mantiene todo eso. Sí, hemos pecado de leguleyos, digamos, apologistas de la ley. Desde ahí fue un grave error que se cometió. Debían haberse dado las transformaciones al principio. Yo ya hice una autocrítica cuando me invitaron a Colombia para discutir los procesos constituyentes en pleno marco, en pleno contexto del diálogo de paz. El Rubén Dalmau estaba metido ahí en esa organización. Y bueno, yo fui con la crítica, les dije, porque ellos estaban pensando en la Asamblea Constituyente, como en Chile están pensando en la Asamblea Constituyente. Yo les dije, escribí un texto que se llama Crítica de la Ideología Jurídico-Política. Les dije, es decir, hemos cometido en Bolivia, hemos cometido un error. Es decir, es creer en el discurso, es creer en la ley, es creer en el sistema jurídico-político que va a transformar, ¿no? Cuando más bien es al revés. Las transformaciones tienen que legitimarse después de haberse dado en el texto jurídico-político. Entonces, esa fue mi autocrítica. Yo creo que ha sido un error, tanto, digamos, de gente como yo y como de las organizaciones que creyeron efectivamente que podían cambiar, cuando, digamos, las decisiones se estaban tomando materiales e institucionales en otro lugar. Fue un error y posiblemente, digamos, sea un problema también en Chile en este momento, que están en semejante ingreso, digamos, a un acontecimiento de la escritura de la Constitución. Lo bueno de eso es que van a salir de la Constitución pinochetista, de la dictadura, y van a hacer otra Constitución, pero va a ser una Constitución que no va a resolver todos los problemas. Yo creo que nos hemos equivocado. Teníamos la fuerza para transformar este país. La movilización prolongada mostró la potencia social efectiva. ¿Por qué no se transformó? Lo que está ocurriendo ahora es realmente asombroso, porque después del derrumbe de una forma de gubernamentalidad clientelar, porque fue clientelar, es decir, después del entusiasmo del 2005, perdón, al 2009, que fue cuando se convoca la Asamblea Constituyente y se nacionalizan los hidrocarburos, se pasa una etapa de regresión del 2009, paradójicamente después de la promulgación, después de restauración del Estado-Nación y después de decadencia. Es decir, lo que ha habido es una implosión, ningún golpe de Estado, una implosión. No había un cimiento, una columna que sostenía todo, estaba podrido. Y lo que ha habido es una movilización popular que no son los 21 días, una movilización popular que se va gestando desde un principio, desde el 2010. Es decir, cuando se da la crisis del gasolinazo. Cuando se da la crisis del gasolinazo es impresionante lo que estaba ocurriendo. Es decir, la gente no estaba de acuerdo. Quemaron por primera vez las fotografías del Evo y del Álvaro. Es impresionante lo que ha pasado. En calidad de viceministro, iba a las reuniones de YPFB, que es la comisión. Y me acuerdo muy bien que venían los delegados de las transnacionales. ¿Sabes qué pedían? La revisión de los artículos de la Constitución que establecen que primero se abastece el mercado interno con precios nacionales. Y el excedente se podía
comercializar a precios internacionales afuera. Y ellos pedían que se revise eso, que querían, digamos, precios internacionales también. Pero además, ¿sabes qué? Tenían un chantaje muy, muy jodido. Decían que no podían invertir en la prospección porque, digamos, estaban esos artículos. En realidad lo que hace el Álvaro es ceder a las transnacionales. Porque después me entero por un viceministro de Economía que me cuenta confidencialmente que no había tal subvención, que eran papeles fiscales, había subvención, claro, en términos, digamos, estadísticos sí hay la subvención, pero eran papeles fiscales, que no había una subvención monetaria, que eso se podía manejar. Es decir, han insistido, más que por el tema del equilibrio económico, han insistido porque había presión de las transnacionales. En realidad, el gobierno de Evo Morales se convierte en un agente encubierto de las empresas transnacionales. Eso es lo que ha ocurrido. Es decir, la movilización, lo que ocurrió en esos 21 días, sencillamente es el remanente, es la consecuencia de lo que vino antes. Lo que pasa es que se fue expandiendo. Primero, la resistencia fue popular de las organizaciones. Y después, en la medida que iba avanzando, se incorporaron las clases medias, los médicos, y después del referéndum se incorporaron otros sectores. Después aparecieron las pititas. Y después se incorporaron los ayllus de Caracara. Y después se incorporaron sectores mineros de Potosí. Y además se dio una movilización con características insurreccionales, porque la policía no se levantó desde los generales, se levantó desde los suboficiales, oficiales de abajo, y los policías, las policías. Es decir, fue una rebelión. Le cerraron las puertas a los coroneles y generales. Cuando los entrevistaban, hay un video de noticias realmente ilustrativo, donde está el general y están los medios y le preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando nada, y pum, le cierran la puerta. Se queda afuera. ¿Y qué ha pasado en el ejército? Lo mismo. Lo que no dicen es eso. Ha habido una rebelión de suboficiales, oficiales, hasta coroneles, y prácticamente los apresaron a los generales. Una subversión fue, y hay un dato interesantísimo que ocurre cuando disparan contra los mineros en Chayapata. Disparan contra los mineros de Chayapata y de repente sale un coronel que empieza a dar el mando. No era el comando, no era el Calimán, no era el comando, no eran generales, eran coroneles que dicen: hemos tomado los cerros de Chayapata y estamos persiguiendo a los paramilitares. ¿Y quién da la orden para que corten esa persecución? Zabaleta. Fue una rebelión. Estábamos marchando una insurrección popular. ¿Quién se dio cuenta? La derecha no. La derecha retrocede. No te olvides que Carlos Mesa retrocede. Revilla dice: no, esos jóvenes que están llegando del interior a pelear no son nuestros jóvenes. Nosotros no tenemos esas costumbres. Se estaban enfrentando los mineros de Catavi y se estaban enfrentando los ayllus de Laimes y Cacachacas. Ya estaba desbordado todo. ¿Quién se da cuenta? Es Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, además lo dice en la radio. ¿Sabes qué dice en la radio? Dice: no podemos permitir una salida insurreccional. Necesitamos buscar una salida constitucional. Y buscan la salida de sustitución constitucional. Y Tuto se encarga de hablar con la gente del MAS, con Salvatierra, con gente del MAS. Y llega a hablar con gente del aeropuerto para que lo dejen ir al aeropuerto del Chapare. Y logran truncar lo que se estaba viniendo. Y ocurre como lo que yo digo, ha ocurrido el 2005 o el 2006. Es decir, aquí había una movilización prolongada con otras características. Es decir, una nueva generación de luchas sociales que estaban, digamos, abriendo otros horizontes. Y lo que ocurre es de que un partido que tenía convocatoria electoral se sube a la cresta de la ola y trunca un proceso. Y termina, digamos, desmantelando la Constitución y restaurando el Estado-Nación. Y que aquí ocurre lo mismo, había una movilización. Entonces, ¿qué ocurre? En la movilización con la sustitución constitucional, un 4% de un partido que tenía el 4% de peso electoral termina en el gobierno. Y
lo que hacen es truncar el proceso, se trunca un proceso que iba a otra salida de carácter más popular. Y se da un gobierno que cree que ha ganado, que es victorioso. Lo mejor que le ha ocurrido al MAS es que haya habido un gobierno de transición que cometa pecados, y los pecados del gobierno de transición terminan imaginariamente, porque no realmente, borrando los demoledores pecados del MAS en la gestión de 14 años de gobierno. La Asamblea Legislativa jugó un papel importante de contención. Entonces, sobre ese contexto se empezó la reorganización, pues. Las federaciones de La Paz, Potosí, Oruro, declararon a David Choquehuanca como candidato a la presidencia, y todas las organizaciones y parte de los congresistas estaban de acuerdo. Fueron a Buenos Aires, y en Buenos Aires hubo, según dicen, yo no me consta, pero según dicen, una discusión muy dura. Tampoco el Evo quería que el David sea vicepresidente, ¿no? Pero se impusieron con la vicepresidencia de David y llegaron a un acuerdo para no romper, y ese es el acuerdo. Cuando digo estas cosas me acuerdo del texto de Sergio Almaraz Paz, cuando hace la crítica a la revolución del 52 al 64, y dice el tiempo de las cosas pequeñas. Querían defender la minería, pero les entregaron a los norteamericanos el petróleo. Querían defender una cosa, pero retrocedían en otras, y fueron retrocediendo a tal punto que no se dieron cuenta cuando estaban del otro lado de la vereda enfrentando a su propio pueblo. Y eso fue en 63, en los enfrentamientos en Sora-Sora. Es lo que le ocurrió al Evo. El Evo ha cruzado 3 veces la línea y enfrentó a su pueblo. En el gasolinazo, en el Tipnis, se desenmascaró como un gobierno antiindígena, y en el caso del conflicto del Código Penal, donde querían hacer una ley inquisidora, perdieron las 3. El gobierno de Evo Morales ha destruido el tejido social que ni siquiera el neoliberalismo pudo hacerlo, ni la represión de las dictaduras. Esa es la situación. Por eso tenemos un nivel bajísimo de discusión. Nuestros dirigentes mineros dejan mucho que desear de los dirigentes que hemos conocido. Es impresionante. O sea, es todo lo que podemos llamar los proyectos, los políticos, las discusiones en las organizaciones sociales es por cuotas. Ya no hay discusiones ideológicas de ninguna clase. Nunca han dejado que se formen cuadros. Yo me acuerdo, con el Rafa Puentes intentó, nosotros por nuestro lado intentamos hacer escuelas, no querían, porque bastaba al clarividente jacobino y al Evo, listo, ellos eran la luz. Nunca querían formar cuadros. Han destruido el tejido. Ahora no tenemos eso. Hay una lectura de las posibilidades teóricamente, pero digamos, para que esas posibilidades se realicen, se efectúen, se materialicen, faltan muchas condiciones. Hay más potencia, más posibilidades materiales para que lo otro, o sea, volvamos a repetir el círculo vicioso del poder y volvamos a marchar al abismo. El MAS es un partido que está en todas partes, está en comunidades, está en las provincias, es un partido que se puede rearticular, pero tiene que rearticular desde su contenido más profundo, pero tiene que romper con la gente que ha usurpado el proceso de cambio, porque lo mejor que puede ocurrir es la ruptura con lo de Buenos Aires y una reorganización completa en base, digamos, a esta concepción que tiene el David. Muy bien, haremos transformaciones, pero con consensos. Y obviamente él puede, digamos, crear puentes de conciliación con otros sectores, no los sectores trasnochados, radicales de la ultraderecha, ¿no? Pero hay sectores medios que han salido y que quieren también otro país. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, a pesar de que se ha dado de manera tan mediatizada, no como David a la presidencia, pese se ha dado, hay una oportunidad con el David, en la medida que se imponga el David, que se impongan las organizaciones sociales y que recurran a lo que ellos saben, la democracia, la discusión democrática, no ir a buscar pegas, ministerios, ¿qué sentido tiene eso? Ahí no cambian las cosas. Hay oportunidad, hay tendencias, hay posibilidades, pero en la medida que se imponga el entorno palaciego, que se imponga el entorno de Evo Morales Ayma,
está perdido. O sea, se va a repetir lo mismo, el ciclo vicioso de poder en condiciones más adversas, porque antes tenían buenas condiciones económicas, habían altos precios de materias primas, ¿no? Había bonanza económica, se han despilfarrado más de 200.000 millones de dólares que han administrado durante 10 años, han hecho cementerios de elefantes blancos, es decir, han destruido la oportunidad económica y han destruido el proceso de cambio. Como hay fuerza popular, como hay entramados y tejidos sociales que todavía están ahí, se pueden obviamente tejer salidas, y la salida está por ahí, es decir, la salida es la rearticulación a través de lo que simboliza David. Digamos, otra, con un discurso místico, él tiene un discurso místico. Todos los discursos tienen un valor, tienen sus formas de expresión. Y digamos, el alcance de este discurso místico es de que está interpretando desde una perspectiva mística, simbólica, cultural, lo que puede ser una salida, que es el taqui, ese es el camino. Entonces, hay una posibilidad, pero hay un gran obstáculo. Si se imponen los otros, van a imponer la salida de lo mismo, y eso no va a durar ni 2 años, porque ahora no tienen condiciones económicas, tienen que afrontar lo que ellos han destrozado. No vamos a explicar la crisis económica por lo que ha hecho el gobierno de transición, absolutamente, porque las magnitudes económicas de lo que han despilfarrado, lo que se han robado los de la transición son mínimas en relación a lo que ha ocurrido durante la década perdida. Entonces no se puede explicar, son responsables y van a tener que administrar lo que han destruido, y eso es muy grave. ¿Qué se hace? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Yo creo que aquí la responsabilidad es precisamente hacer acción, hacer activismo, es decir, tratar de introducir donde se pueda, digamos, este debate y obviamente comprometernos. Es decir, se necesita en ese momento la responsabilidad de elaborar propuestas en relación a la pandemia, en relación a las respuestas sociales a la pandemia, en relación a parar definitivamente la quema de bosques y el avasallador avance de la frontera agrícola, incorporar una visión ecologista, porque no va a haber salida, no solamente como Bolivia, como continente, sino como mundo, no tenemos salida si no nos reinsertamos como sociedades a los ciclos vitales. No hay salida, estamos amenazados. Está amenazada la sobrevivencia humana. Y si no somos capaces de volver a la inteligencia sensible, a la memoria sensible que es la inteligencia, a nuestra comunicación con los ciclos vitales, estamos muertos. La vida continúa sin nosotros. Es indispensable en este momento, obviamente, la actividad, la propuesta activa de intelectuales críticos, que son los que pueden en este momento elaborar propuestas y llevarlas a las organizaciones. ¿Y en qué contexto? Obviamente vamos a entrar en una crisis muy dura, y esta crisis o nos lleva a más que enfrentamiento, a una descomunal movilización con muchas características de todo tipo, y terminen, digamos, derrumbando nuevamente al gobierno. Tiene que haber un factor de alianzas, de un pacto que tiene que ver con salir de la crisis, pero donde todos podamos aportar, pero eso no puede hacer cualquiera. Yo no creo que pueda ser una hegemonía del entorno palaciego, el viejo más. Solo podría ser bajo la figura de David Choquehuanca. Walter Benjamin decía que la revolución es parar la locomotora que está descarriada. Hay que parar esto y suspender. Hay una visión mística de Walter Benjamin. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, porque estamos yendo de manera catastrófica a nuestra propia desaparición. O sea, no se puede dejar un planeta inhabitable de los que vienen. Entonces, no hay salida por este lado. Esta economía ha fracasado. Tenemos que entrar a otra concepción. Y obviamente en la transición hay salidas, porque hay capacidades científicas y tecnológicas para el uso de energías limpias.
Y yo creo que es el momento de articular nuestras propuestas nacionales, locales, con propuestas mundiales. No vamos a salir. Tenemos que salir en conjunto todos, porque es un absurdo querer industrializar, pero cuando hay industrias, es decir, podemos hacer una especie de complementariedad de quienes producen para todo algo, productos orgánicos, productos más tecnológicos, es decir, tenemos que comprendernos como humanidad y como humanidad tenemos que comprendernos que somos parte de otras sociedades orgánicas. Y la humanidad está a punto de un colapso gigantesco, de un apocalipsis. Entonces, obviamente se requiere clausurar esto. ¿Y cómo lo vamos a clausurar? Obviamente tiene que haber propuestas nacionales, regionales, pero yo creo que las propuestas tienen que ser mundiales. Hay que romper con los mitos de los estados, de las fronteras, y se requiere una confederación de pueblos que logren una gobernanza mundial de los pueblos. Necesitamos consensos en transición. Si nosotros no somos capaces de insertarnos, ser parte de los ciclos vitales y nos creemos sobre la naturaleza, que es el mito de la modernidad, estamos perdidos, estamos cavando nuestra propia tumba. Pero parece que estamos cavando nuestra propia tumba porque, digamos, son pocos los que están tratando de salir, pero hay jóvenes, sobre todo jóvenes, que han reaccionado y que empiezan a tener otro tipo de pautas. Y yo creo que es el momento de pasar a una confederación de pueblos del mundo, precisamente para salvar a la humanidad y para reinsertarnos, ser parte de la ecología, ser parte de la vida, porque estamos avanzando de una manera catastrófica en nuestra desaparición. No es la industrialización. ¿Por qué no ir a sembrar? ¿Por qué no formar comunidades agrícolas? Es decir, ¿por qué no ir a ocupar esos vallecitos que están en toda la cordillera, que además es rica en minerales para la agricultura? ¿Por qué no y además inventarse formas de pluriversidad? ¿Por qué no salir? ¿Por qué no usar la imaginación, nuestra capacidad creativa? ¿Por qué no usar nuestra inteligencia? ¿Por qué quedarnos anclados en un puerto que es desolador? Yo creo que tenemos responsabilidad todos y cada uno. Y la responsabilidad es hacer algo para salir de esto, de esta pesadilla. Un pueblo que no defiende su constitución no merece existir. Una humanidad que no defiende la vida no merece existir. Yo todavía creo que hay gente, que hay una masa crítica que puede ser el factor del trastocamiento. Y hay que apostar. Hay que apostar. Y el último mensaje sería un mensaje de adolescente, como mayo del 68. La lucha continúa. Hoy es todavía. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.